Inicio con la presentación la temporalidad de los nombramientos como aspecto relevante de las relaciones laborales en el servicio público, a cargo del magistrado Sergio Paredes Hidalgo, quien es egresado de Derecho por la Universidad de Guanajuato. Especialización en negociación colectiva en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guanajuato. También cuenta con un curso de especialización en el juicio de amparo por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Especialidad en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, curso de Derecho Social en la Escuela Judicial de España, Galicia, además de tener actividad como docente en la Universidad de Guanajuato, Universidad de La Salle, México, en el DF, Instituto de Especialización Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como el Instituto de la Judicatura Federal. En cuanto a la actividad laboral, se desempeñó en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, fue abogado postulante, fue primero del distrito en Oaxaca, magistrado en los tribunales colegiados en materia de trabajo en el Distrito Federal, magistrado en el primer tribunal colegiado en materia de trabajo en Guanajuato. Algunas otras actividades: tiene como miembro del Comité Académico del Instituto de la Judicatura Federal, comisionado del Poder Judicial Federal ante la Comisión Nacional de Ética Judicial y presidente del Centro Internacional Italia-México ACE. Cuenta con diversas publicaciones: las relaciones laborales en el servicio público en 2017, los conflictos laborales de autonomía universitaria, en el libro Miguel Bonilla Solís, Escritos, Testimonios y Estudios Jurídicos en homenaje a su memoria, septiembre de 2012, así como coordinador de la revista El Proyecto Feliz. Sin más preámbulos, damos inicio con su conferencia. Gracias, muy buenos días a todos. Para empezar, pues es un orgullo estar en esta magna aula que tantos recuerdos personales me trae al haber sido egresado de esta universidad y al haber presentado precisamente en este salón de actos mi examen profesional con un sínodo de grandes juristas y con un sínodo que en esas circunstancias de presentar uno el examen pues los ve como los grandes monstruos del derecho a los que hay que enfrentarse para poder sortear el reto y poder obtener la titulación en la carrera, que una vez logrado se tiene la tradición, que me imagino se conserva, que se enuncia a la comunidad de nuestra facultad a través de la campana y los cohetes que se truenan para avisar que hay un nuevo egresado de esta Facultad de Derecho. Y tengo además el honor, el gusto, el privilegio de que estén conmigo el día de hoy. Parece que les quedaron ganas todavía de someterme a examen, así que están presentes mis queridos maestros inolvidables que tantas lecciones me dieron. Desde luego, ellos no son los culpables de que no las haya aprovechado, pero me dieron brillantes lecciones los señores maestros licenciados José Cervantes Herrera, Jesús Mesa Ortiz y Juan René Segura Ricaño. Les agradezco mucho su presencia. Y espero que hoy no me vayan a reprobar, aquella vez ya me pasaron, ojalá que hoy también. Bien, quiero agradecer desde luego la amable invitación que me hicieron para participar en este importante evento al doctor Eduardo Pérez Alonso, que es el director de la División de Derecho, Política y Gobierno, también al señor magistrado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el maestro y amigo Luis Gerardo de la Peña Gutiérrez, y también al amigo y participantes en muchos encuentros académicos, el doctor Tomás Héctor Natividad Sánchez. Les agradezco mucho la atención de esta invitación que pues me permite volver a las aulas de esta maravillosa Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Guanajuato. Me permite traer a colación aquellos bellos recuerdos de mi paso por esta universidad y también me permite, pues aunque sea a través de esta sencilla plática,
el aportarle algo tanto a nuestra universidad como también a este importante paso que se ha dado para una nueva reforma a nuestra materia tan querida, el derecho del trabajo, ahora concretamente en lo que se trata de la justicia laboral. Ya el doctor Natividad nos ha explicado con mucho detalle, con mucha intensidad y desde su viva experiencia que ha tenido, no solo ahora, sino durante muchísimos años, creo más de 30 años, de estar vinculado precisamente a estos cambios que han operado en nuestra materia. Yo voy a comentarles algo de lo que ha sido la evolución del derecho del trabajo, concretamente enfocada al derecho burocrático laboral. Me parece que si la materia laboral muchas veces se ha considerado como el patito feo, pues el derecho burocrático laboral lo han considerado como la patita del patito feo, porque ha habido mucho descuido, mucho desinterés del Estado para que realmente tengamos una materia atendida en todos los aspectos que se requieren para llevar a cabo esas relaciones tan interesantes e importantes en nuestra sociedad que se dan entre el sector patronal y el sector obrero, los trabajadores en general. Y que desde luego pues toca al propio Estado también ese tipo de relaciones, y en las que, repito, ha habido mucho desinterés lamentablemente para pues, llevar a cabo reformas importantes, trascendentes, que le den a nuestra materia y a la propia sociedad un espacio en donde podamos encontrar realmente justicia para todos, no justicia solo pensada en los trabajadores, que desde luego fue el motivo de aquella histórica sesión del Congreso Constituyente de 1917. Recordemos que a las 10 de la noche del martes 23 de enero del año de 1917, en la 58 sesión ordinaria del Congreso Constituyente fue aprobado el artículo 123 constitucional, cuyo preámbulo tenemos aquí en pantalla. ¿En dónde estaba el pensamiento de los constituyentes en ese momento, la preocupación? ¿Cuáles habían sido las experiencias que incluso personalmente les había tocado vivir durante el régimen de la dictadura porfirista? Bueno, pues su pensamiento estaba en todos esos problemas que se vivieron en ese estado verdaderamente servil que se vivió en aquellos años, en las haciendas, en las grandes industrias textiles de la época, en las minas, en el comercio. Así que su preocupación derivó en este artículo 123 constitucional, que se genera a través de una propuesta inicial del que era jefe del ejército constitucionalista, Carranza, con la pretensión de que se reformara el artículo 5 de la Constitución, pero que por todas las inquietudes y vivencias de los constituyentes, pues derivó no solo en la aprobación de ese artículo 5, sino también en la creación del artículo 123 constitucional, precisamente para darle espacio a todo lo que se requería para legislar en materia de trabajo. Había una férrea oposición de los que se consideraba constituyentes del grupo renovador de la época de Madero, entre ellos el distinguido guanajuatense Jesús Natividad Macías, que en esa época, junto con sus compañeros, así que se dio una discusión muy intensa al respecto. Finalmente, todos coincidieron en que era necesaria esta reforma, así que con una votación por la afirmativa de 163 diputados por unanimidad se aprobó este artículo 123, que, como dice su preámbulo, facultó tanto al Congreso de la Unión como a las legislaturas de los estados para legislar en materia de trabajo, porque también había una preocupación de que esto se hiciera atendiendo las necesidades de cada región y no que se hiciera todo de manera centralizada, como es otro de los problemas que lamentablemente se viven. Cada acción de federalización realmente viene a consistir en una centralización de facultades. Así que bueno, esa era la idea de ese momento, que fuera una facultad compartida por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados.
¿Y cuál fue la materia o cuál fue el ámbito de aplicación de esta reforma? Nos dice su preámbulo: estaría dirigida a regular el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato de trabajo. Y para este ámbito entonces se establecieron una serie de protecciones. Esa fue la característica inicial del artículo 123, establecer un catálogo de protección para los trabajadores, un catálogo que se concibió como algo mínimo y que se podía incluso aumentar a través de la acción colectiva, y por eso se dotó también del reconocimiento del derecho de sindicación, de huelga, y derivado de esto de la contratación colectiva. Y se establecieron la jornada máxima de 8 horas, la jornada máxima nocturna de 7 horas, protección para el trabajo infantil y de la mujer, que se prohibía el trabajo en horas extras y en horas nocturnas. También se establecieron las protecciones especiales para las enfermedades de trabajo, se estableció un aspecto de vivienda, seguridad social, el derecho de sindicación y de huelga. Para los patrones incluso se estableció el derecho de pago y también de sindicalización. Se estableció uno de los derechos más importantes para los trabajadores, el de estabilidad en el empleo, a través de las fracciones 21 y 22. Y en la 20 se establecieron los tribunales de trabajo, que serían las juntas de conciliación y arbitraje en vías de extinción ahora, con esta nueva reforma que ya fue aprobada el 24 de febrero de este año, y pues está en curso el año de gracia que se dio para llevar a cabo esta reforma. En fin, este fue el panorama que se tuvo en esta Constitución aprobada o promulgada el 5 de febrero de 1917. Hubo 2 artículos interesantes, y por favor le avanza 2 láminas en la que siguen. 2 artículos interesantes transitorios. El primero de ellos, el 11, que estableció que entre tanto el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales legislaban sobre el problema agrario y obrero. Recordemos que eso fue lo que le dio la característica a nuestra Constitución, como ya se comentó por el doctor Natividad. Se introdujo el derecho social a esta Constitución y se le reconoció como de lo más avanzado a nivel mundial. Bien, aquí se dijo entonces que entre tanto había esa legislación, se tendrían que poner luego en acción estas bases protectoras para el trabajo. A propósito de este artículo 11, hay una situación interesante que derivó 10 años después en la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje se crea por decreto presidencial, Plutarco Elías Calles era el presidente en ese momento, del 22 de septiembre de 1927. Aparte de referir como sustento, como fundamento para la creación de esta Junta, las leyes de ferrocarriles, petróleos, electricidad, minas, leyes que pues tenían en diferentes estados de la República aplicación, hace alusión también a que en cumplimiento del mandato de la fracción 20 del artículo 123 en relación con el 11 transitorio, se daba este decreto para llevar a cabo la instalación de una Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Pero quedamos, si regresamos a la lámina 1 por favor, pero quedamos que en 1917 los facultados para legislar en materia laboral fueron el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, de donde entonces le derivó al presidente de la República la facultad para establecer la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El artículo 11 transitorio no dice nada en relación a que el presidente pudiera tener esa facultad. La idea de este artículo 11 era simplemente todos los beneficios mínimos que establece la Constitución, el artículo 123, para los trabajadores se deben de poner de inmediato en operación. Es decir, los patrones ya estaban obligados a pagar salario mínimo, respetar jornada máxima, otorgar descansos, pagar indemnizaciones, etc. Esa era la idea del 11 transitorio, no que el presidente de la República pudiera decretar en 1927
la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. La condición para el ejercicio de la facultad reglamentaria que establece la fracción primera del artículo 89 constitucional es la existencia de una ley del Congreso, o en los estados se puede ejercer esa facultad por los gobernadores a condición de que exista una ley del Congreso estatal. Así que esta facultad que se abrogó Calles, pues no tiene fundamento en el artículo 11. ¿Y qué nos dice esto? Que la creación de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje fue inconstitucional, que lamentablemente de eso está empedrado el camino del derecho del trabajo, de inconstitucionalidades. Bueno, pues esta es la primera y muy evidente. El artículo 13, la siguiente por favor, 13 transitorio, también fue muy importante porque determinó el constituyente que quedaban extinguidas las deudas de pleno derecho, dice, que hayan contratado los trabajadores, y recordando las famosas tiendas de raya donde los trabajadores se endeudaban de por vida, y no solo de por vida, sino por generaciones, porque las deudas se transmitían. Así que esa preocupación se llevó a este artículo transitorio, a acabar con ese régimen semifeudal. Avanzamos a lo que sigue, por favor. Viene 1929, el 6 de septiembre de este año se da otra reforma, o se da una primera reforma a este preámbulo del artículo 123 constitucional, y se da por todos los problemas que surgieron en el país. Precisamente la idea primaria era: vamos a atender a los problemas de cada región, pero luego esto trajo muchos conflictos para determinar a través de cada legislatura de qué manera se regulaban los derechos que tenían los trabajadores en el 123. Y esto llevó entonces a la solución de federalizar la ley del trabajo. Así que por esta reforma del 6 de septiembre de 1929 se determina que el Congreso de la Unión, ya nada más el Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir las leyes sobre el trabajo. Ya dice lo demás que desde 1917. Así que aquí ya tenemos el campo abierto para que el Congreso de la Unión expida la Ley Federal del Trabajo. Y lo hace el 18 de agosto de 1931. En este año, en esta fecha, se expide la primera Ley Federal del Trabajo. La expide el Congreso de la Unión, pero el preámbulo que nos dice el artículo 123 en 1929 dice que esa facultad la va a realizar en relación al trabajo de los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos, y de una manera general todo contrato. Ese es el campo de acción para el legislativo. Y el artículo 2 de esta ley dispone: las relaciones entre el Estado y sus servidores se regirán por las leyes del servicio civil que se expidan. ¿Y quién le dio facultades al Congreso de la Unión para determinar que las relaciones laborales de los servidores públicos se regularan por leyes de orden civil? Nadie, porque el preámbulo no se lo permite. Así que volvemos con el criterio de que en el 17 no estaban contemplados los servidores públicos, por lo que les comentaba el campo de acción que se pensó en aquella época, las preocupaciones de los constituyentes. Bueno, en aquella época no están los servidores públicos, hay una facultad compartida por Congreso de la Unión y legislaturas de los estados. En 1929 es el Congreso de la Unión el facultado, pero para legislar en ese ámbito. ¿Qué tenía que establecer el Congreso en este artículo? La marginación de los trabajadores del Estado. No tenía por qué hacerlo, no tenía facultades. Pero bueno, lo cierto es que los trabajadores al servicio del Estado fueron los olvidados del 17, y en esa circunstancia pasaron muchísimos años. En la siguiente lámina vamos a ver cuál fue el tratamiento que se dio a esta problemática para tratar de suplir esas ausencias legislativas. Primero se hizo a través de un acuerdo que emite el presidente Abelardo de Rodríguez el 12 de abril de 1934. Había un problema enorme en esa época, una inestabilidad laboral tremenda para los trabajadores al servicio del Estado,
porque pues, venían los procesos electorales, como que ya se avecina, venía un nuevo presidente, nuevos funcionarios, y los que llegaban, pues llegaban con sus equipos de trabajo y arrasaban con todos los empleados que había en las dependencias. Este acuerdo trató de darles cierta estabilidad a los trabajadores, pero pues es un acuerdo administrativo, no es una ley, no está en la Constitución, así que pues fue bueno que se preocuparan por esa inestabilidad, pero no fue suficiente. Posteriormente, Lázaro Cárdenas, en el Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión del 27 de noviembre de 1937, regula con toda contundencia lo que se reconoce como relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión, los gobiernos de los territorios federales y sus trabajadores. Dice así, con la leyenda como sabida, Lázaro Cárdenas, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, a sus habitantes sabed que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el siguiente decreto. Y ese decreto se refiere al Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la Unión. Y volvemos a lo mismo. ¿Con qué facultades el Congreso de la Unión emitió este decreto? El Congreso de la Unión estaba facultado para legislar el artículo 123, para regular todas las disposiciones de las fracciones de este artículo, pero no estaba facultado para emitir una ley de trabajo para los servidores públicos. Así que volvemos a lo mismo, otra inconstitucionalidad. Qué bueno que lo hicieron, porque finalmente pues, fue un ámbito muy importante de protección para los trabajadores, porque se declara, repito, contundentemente, dice: la relación jurídica de trabajo reconocida por esta ley se entiende establecida para todos los efectos legales entre los trabajadores federales y los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, incluyendo los gobiernos del distrito y territorios federales. Muy bien, perfecto. Y aquí se reguló, digamos, a semejanza del artículo 123, todo lo relativo al trabajo de los servidores públicos, incluido un órgano de arbitraje, una junta para resolver sus conflictos, y tuvieron los derechos mínimos que contemplaba el artículo 123. Así que, por la medida, qué bueno, pero repito, también manchada de inconstitucionalidad, porque no tenía facultades el Congreso de la Unión. Finalmente, Manuel Ávila Camacho reforma su propio estatuto cardenista el 17 de abril de 1941, no aporta mayor cuestión de nombramiento, pues no hay manera de que sean trabajadores. Pero en la práctica, pues se han dado muchos casos en los que el trabajador presta sus servicios sin tener ese nombramiento o sin aparecer en las listas de raya de trabajadores temporales. Pero son trabajadores, prestan un servicio. ¿Cómo se solucionó esa problemática que era un poco generalizada? Pues a través de la jurisprudencia. La Suprema Corte de Justicia de alguna manera se ha convertido en el defensor de los trabajadores, aunque en algunos criterios, como que no tan defensor, alto tribunal, pero lo cierto es que en un principio, en el criterio que viene a continuación, el que sigue, en este criterio, que pues está muy largo y apenas se notan las letras, pero se estableció: trabajadores al servicio del Estado, si demuestran que han venido prestando servicios a la dependencia estatal por designación verbal del titular, tienen acción para demandar la expedición del nombramiento o su inclusión en las listas de raya, y en su caso todas las demás acciones consecuentes. ¿Qué tenemos aquí? Que a través de la jurisprudencia se establece un ámbito protector para los trabajadores que, sin reunir la formalidad del nombramiento o de la inclusión en las listas de raya, pueden tener la posibilidad de demostrar que prestan un servicio personal, y de esa manera se les reconozcan todos sus derechos, desde la expedición del nombramiento y todas las prestaciones laborales y de seguridad social. Pero aquí tenemos pues una diferencia importante. En el apartado A, si el patrón acepta que existe un servicio personal y dice que este no es laboral sino de otra índole, tiene la carga de la prueba para acreditar que es un trabajo por honorarios, que es de servicio profesional, lo que quiera alegar el patrón, tiene la carga de la prueba. En cambio, el trabajador burocrático, pues sí tiene el acceso al tribunal
y tiene que demandar ese reconocimiento, pero probar que presta un servicio personal. Así que eso es una muy importante diferencia. El trabajador fue designado. Puede haber trabajadores que de entrada pues ya tienen todos los beneficios de la ley y se ocupan una base. Pero hay otros trabajadores, que dice este artículo 6 de la Ley Laboral Burocrática, que si son de nuevo ingreso no serán inamovibles sino después de 6 meses de servicio sin nota desfavorable en su expediente. ¿Qué significa esto? El trabajador tendrá, de acuerdo con este precepto de la ley, tendrá que hacer méritos suficientes para poder obtener la base después de 6 meses de trabajo continuo. ¿Por qué se requiere este periodo de prueba? Eso es lo que existe en este. En la práctica, lamentablemente, no sucede así, porque se expiden nombramientos de menor tiempo a los 6 meses. Pero ojo, aquí viene algo importante. Dice los de nuevo ingreso. ¿Qué pasa con el trabajador al que le dan un nombramiento por 2 meses? Y le dan otro nombramiento por 2 meses y le dan otro nombramiento por 2 meses para completar los 6. Pues en el segundo nombramiento ya no fue trabajador del primer ingreso o del nuevo ingreso. Eso ya había sido cuando le dieron el primer nombramiento. Así que en el segundo y en el tercero, estas reglas del artículo 6 ya no le aplicarían a él, porque ya no es de nuevo ingreso. ¿Cuál es la consecuencia de que el trabajador durante esos 6 meses no cumpla con los atributos y sobre todo lo que dice la ley? Que tenga una nota desfavorable en su expediente. ¿Cuál será la consecuencia de esa nota desfavorable? Que el titular lo podrá separar automáticamente del puesto por esa nota desfavorable. Pues la ley es una incógnita. Para empezar, no nos dice qué es nota desfavorable. Pudiera ser que el titular llegó en la mañana a su oficina, saludó a medio mundo y un trabajador no le contesta el saludo. Le cae mal que no le hiciera caso. Pues le llama a su secretaria, ponle una nota ahí en su expediente y el trabajador ni cuenta se da. Ahí está ya la nota desfavorable porque no le contestó el saludo. Llega el término de los 2 meses y le dio nombramiento de esa temporalidad y le dice, ¿sabes qué? Que hasta aquí llegaste. Pero ¿por qué, señor titular? Pues porque tienes una nota desfavorable en tu expediente. ¿Y por qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Pues es una incógnita para el trabajador. Pero esas sorpresas se pueden encontrar porque la ley no regula de qué manera se tiene que establecer esa nota desfavorable, cuál es la causa y cómo es el procedimiento para imponérsela. Hay la obligación de que le comunique al trabajador, oye, tienes esta falta, así que ven, te voy a traer a cuentas para aclarar la situación, darle el derecho de audiencia, digamos, para que el trabajador se pudiera defender. Como no lo hace, pues simplemente queda separado porque tienes nota desfavorable. ¿Y qué va a pasar con este trabajador? Mira, ya asesorado, pues vamos al tribunal, ya como el señor presidente Gerardo, vamos a comentarle que está cometiéndose una arbitrariedad por este titular y entonces vengo a demandar que me reinstalen en mi puesto de trabajo y me paguen mis salarios pelos. ¿Y qué dirá el tribunal burocrático? A lo mejor ya han resuelto muchos asuntos los señores y señoras magistrados en este sentido, que dirán, oye, pues tú dices que trabajaste 2 meses, te separaron, no tienes estabilidad en el empleo, esa sería la defensa del titular, carece de estabilidad en el empleo porque no cumplió los 6 meses que dice ese artículo 6 y además tiene una nota desfavorable. Así que bajo esas circunstancias, pues su demanda es totalmente improcedente por carecer de estabilidad en el empleo. La reinstalación la puede demandar un trabajador de base, no un trabajador que no ha adquirido la base. Esa sería su defensa. Se lo dejo a los señores magistrados del tribunal a ver cómo lo resolverían ellos. Pero lo cierto es que hay este tipo de problemas en la práctica. Nombramientos que se otorgan fuera del margen que establece la ley, menos de 6 meses, cuando deberían ser 6. Cuando se estableció el reconocimiento para los trabajadores universitarios y se establecieron las reglas de ingreso, permanencia y promoción, una de las
necesidades del trabajador universitario o académico es concursar para poder obtener esa definitividad, esa permanencia, esa promoción. Pero ¿qué tal que la universidad correspondiente, el área correspondiente, no abre concurso para que él pueda obtener esa basificación? ¿No? Es una obligación de ambas partes, el trabajador presentarse a concursos, pero la universidad abrir los concursos. Pues aquí también es una obligación del trabajador acreditar los atributos durante esos 6 meses, pero es obligación del titular otorgarle el nombramiento por 6 meses para darle esa oportunidad. Pero vean ustedes entonces cómo empezamos a notar las diferencias entre los dos regímenes. El apartado A, un poco más light, digamos, y el apartado B, pues restringe mucho los derechos. Por favor, en este criterio de la Suprema Corte de Justicia, repito que el Tribunal Máximo del país ha establecido criterios muy importantes que vienen en consonancia con el objeto del artículo 123 y establecen una serie de protecciones para los trabajadores. En otros casos no ha sido de esta manera. En este criterio dice: trabajadores interinos al servicio del Estado. El patrón equiparado no puede removerlo sin responsabilidad, a menos que el titular de la plaza regrese anticipadamente o que exista nota desfavorable en su expediente. Si un trabajador ingresa a cubrir la plaza de un trabajador que pide una licencia, por lo que fuera, pues es evidente que al regresar el trabajador titular de la plaza, el trabajador que lo sustituye tiene que salir del puesto y no podría alegar que lo están despidiendo, simplemente es un trabajador interino, y el titular no lo podrá separar de ese puesto en tanto no se dé esa causa, que regrese el titular. Así que bueno, este criterio de la Corte va en ese sentido, establecer un campo de protección para los trabajadores del Estado. Vamos a la que sigue, por favor. En este otro criterio, la Corte dice: trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, requisitos para adquirir el derecho a la inamovilidad. En la Corte pues ha habido muchos conflictos laborales que se han resuelto con este criterio, que bueno, pues creo yo que es correspondiente a lo que la ley establece para regular la relación laboral. Dice: los requisitos que haya sido nombrado en una o más plazas correspondientes a un puesto cuyas labores sean de base. Esa es la primera condición, porque si no es de base ese puesto, por alguna circunstancia, pues no se puede aspirar a permanecer indefinidamente en él. Segundo requisito, que se haya laborado en la plaza o las plazas ininterrumpidamente durante más de 6 meses. Este término de ininterrumpidamente no lo contiene el artículo 6º de la ley, pero es obvio que así debe ser. Si son 6 meses de trabajo continuo, los que deben de cumplirse, pues debe ser ininterrumpido. Nada de que te doy un nombramiento que en la práctica se da de 2 meses, te descanso 15 días, te doy otros 2 meses, te vuelves a descansar 1 mes, te doy otro. No, eso no se podría hacer. Otro requisito, que no exista nota desfavorable en su contra durante esos primeros 6 meses laborados. Aquí el problema es que la Corte pues no ha definido cuáles son las características de esa nota desfavorable. Y dice: y al cumplirse más de 6 meses en el desarrollo de labores en una o más plazas de base, se encuentra alguna de ellas vacante. Esos son los requisitos para obtener la inamovilidad del empleo. Otra de las diferencias que encontramos entre los dos regímenes, los trabajadores de confianza, y la siguiente lámina, por favor. De acuerdo con la fracción 14 del 123, apartado B, los trabajadores de confianza tienen derechos salariales y de seguridad social. Con esta redacción, la Corte ha interpretado que este tipo de trabajadores no tienen derecho a la estabilidad en el empleo. La siguiente lámina, por favor. Dice este criterio: trabajadores de confianza al servicio de las entidades federativas no están protegidos en cuanto a la estabilidad en el empleo y por tanto carecen de acción para demandar la reinstalación o la indemnización constitucional con motivo del cese. En una época incluso se dio la problemática, incluso por contradicción de criterios de las dos salas de la Corte,
se atendió al problema de que si el Tribunal Burocrático Federal era competente o no para conocer de los conflictos de los trabajadores de confianza. La Corte llegó a la conclusión de que sí lo era, porque el trabajador de confianza pues es trabajador, está sujeto a una relación de trabajo, tiene limitados los derechos en ese puesto, pero es trabajador, es relación de trabajo con el titular correspondiente. Así que van a demandar ante el Tribunal Burocrático, pretenden la instalación y el pago de salarios caídos o el pago de indemnización, pues esas acciones no van a proceder, porque este derecho, dice la Corte, no se les reconoce en la fracción 14 del apartado B. Pero además dicen que les deben salarios, que les deben días de descanso, que les deben horas extras, etc. Bueno, ese campo de acción sí está permitido para ellos y podrán reclamar ese tipo de prestaciones. Pero vean ustedes entonces cómo está acotado el derecho de los trabajadores de confianza. En el apartado A es lo contrario, sí tienen derecho a la estabilidad en el empleo, aunque esta puede estar condicionada a que el patrón correspondiente se oponga a que sean reinstalados en caso de un conflicto, y de acuerdo con el artículo 49 de la ley tendrán que ser indemnizados, pero tienen derecho de indemnización, lo que no tienen derecho los trabajadores de confianza del Estado. Así que es otra de las importantes diferencias. En la lámina anterior, por favor. Okay. En esta lámina vemos también que el artículo 5, para empezar, establece todo un catálogo de puestos o de funciones que se desempeñan en los tres poderes de la Unión, para decir cuáles son trabajadores de confianza. Tratándose de la planta de trabajo de la Presidencia de la República, absolutamente todos son de confianza. La consecuencia de esto es que todos estos trabajadores, de acuerdo con el artículo 8, quedan marginados de la ley, pero esto, repito, hay que entenderlo como que quedan marginados de los derechos de inamovilidad en el empleo. Todo lo demás sí lo pueden tener. Curiosamente, y por las necesidades que se tienen para el servicio público eficiente, a través de la expedición de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, se reconoció a trabajadores de confianza de ciertos niveles el derecho a la inamovilidad, aunque también condicionado. Pero tienen derecho, si bien no a permanecer en el puesto, tendrían derecho a demandar la indemnización por despido injustificado. Así que aunque son trabajadores de confianza, porque así la ley lo establece como requisito, que sean de ciertos niveles de trabajo de confianza, pueden demandar el pago por lo menos de una indemnización. Así que eso pues ya es una ventaja para ese tipo de trabajadores. Esto se explica porque el servicio público descansa mucho en los operadores de alto nivel. Para poder tener un servicio público eficiente requerimos gente de experiencia, con estabilidad, que pueda atender todas las problemáticas derivadas del servicio público. Por eso es que se crea este espacio a través del servicio profesional de carrera. Y ello pues es valioso tanto para el propio Estado como para la sociedad, tener un servicio público de primera calidad. Más adelante, las dos láminas, por favor. Otras de las diferencias que encontramos entre los dos regímenes: responsabilidad administrativa. Tenemos que los trabajadores al servicio del Estado no solo pueden ser sancionados vía la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, también pueden incurrir en responsabilidades administrativas. Y aquí encontramos que el servidor público tiene una doble calidad: servidor público y trabajador, pero todo en la misma persona. El problema es cómo dividir en una misma persona esas funciones, cómo decir que en este momento el prestador de ese servicio está haciéndolo como trabajador, y cómo decir que el siguiente momento ya no es trabajador, sino que es servidor público, porque como trabajador le aplican la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y como servidor público la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. Entonces, pues, ¿cómo se puede dar esto? Como que suena un poco ilógico, que siendo la misma persona realizando la misma actividad, en un momento dado sea servidor público y en otro trabajador.
Bien, pero pues a través de esta vía se ha marginado también a muchos trabajadores que son sancionados por las contralorías internas, por ejemplo, de las dependencias. En alguna dependencia se maneja dinero, hay algún desfalco, se investiga y se determina que hay responsabilidad de quien tenía a cargo la caja. ¿Ya? Pues, sanción de tipo administrativo. La misma Corte cerró el camino para estos trabajadores y no pueden demandar en la vía laboral, se tienen que ir a la vía administrativa. ¿Y a qué van a la vía administrativa? A demandar la nulidad de la sanción que se les impuso. Y obteniendo la nulidad, ¿qué es lo que obtienen? Pues una mera declaratoria muy bonita de que es nulo el acto jurídico que lo sancionó. Pero pues hasta ahí queda, porque no es un laudo que en el tribunal burocrático pueden ejecutar, sino es una mera declaración de nulidad. Así que esta es una forma también en que los titulares de las dependencias pueden deshacerse de los problemas laborales para todo manejarlo a través de sanciones administrativas. Lo peor del caso es que esto que se aplica a los trabajadores al servicio del Estado también se aplica a los trabajadores de los organismos públicos descentralizados, Petróleos Mexicanos, Seguro Social, etcétera. Ese tipo de organismos, los trabajadores que laboran en ellos, que son del apartado A, pueden ser sancionados por ley de responsabilidades administrativas. Lo mismo, en Petróleos Mexicanos, alguien incurrió en algún desfalco, lo sancionan administrativamente, pues te vas al juicio de nulidad, no te puedes ir a la vía laboral. Y aquí tenemos con que la descentralización opera en el siguiente sentido. Tenemos el centro de la administración pública, está la presidencia, todas sus dependencias, secretarías de Estado, órganos desconcentrados, pero de este centro se saca a estos organismos para darles personalidad jurídica y patrimonio propios. Todos los trabajadores que laboran en ellos obviamente pues salen de ese centro para ser regulados por el apartado A. Sin embargo, les siguen o les aplican el régimen de responsabilidades de servidores públicos, lo cual pues es absolutamente inconsecuente e ilógico. Otras dos formas de reducción de los derechos que establecía el artículo 123 en el 17 son la sindicación y la huelga. La sindicación, porque de acuerdo con el artículo 68 solo puede haber un sindicato por dependencia, y de acuerdo con el 78 solo se reconoce la Federación de Sindicatos y Trabajadores al Servicio del Estado como única central que reconoce el Estado. Esto ha cambiado porque la jurisprudencia de la Corte declaró inconstitucionales los dos artículos, así que puede haber más sindicatos. El único problema pues será que el tribunal burocrático resuelva cuál de ellos es mayoritario, pero puede haber más de un sindicato. Y lo mismo con las federaciones, incluso la creación de una nueva federación democrática, le llamaron, generó un conflicto tal que se tuvieron que crear 4 nuevas salas del Tribunal Burocrático Federal. Ojalá que se creen más centrales para que se creen más salas, porque ya los magistrados y magistradas están tan abrumados con tanto trabajo que pues se requieren más salas, no solo concentradas ahí en el tribunal, sino diseminadas en la República, porque sabemos que el cúmulo de trabajo es enorme. Entonces, pues lamentablemente no se pone el dedo en ese problema y siguen padeciendo de esas carencias los magistrados y magistradas de este tribunal. Finalmente, la huelga, artículo 94, establece que para darse una huelga en una dependencia se requiere una violación general y sistemática. ¿Y cómo entender esa violación? Es decir, vamos a hablar de la Secretaría de Hacienda. Para que en Hacienda exista un movimiento de huelga se requiere una violación que afecte pues, a todos los trabajadores que están en todo el país, en todas las dependencias de Hacienda. Y se requiere además que la violación se dé momento a momento, así como en alguna época era la carga de la prueba diabólica de las horas extras, que el trabajador tenía que probar momento a momento que trabajaba horas extras y preguntarle a los testigos segundo por segundo si le constaba que trabajaba horas extras el trabajador. Así de diabólico es esto. ¿Cómo puede haber una violación general que se dé momento a momento? Pues a lo mejor se está dando, y cuando hay una reclamación vías a emplazar a huelga, pues de inmediato así le dice, ¿sabes qué? Que ya en Sonora deja de aplicar eso. Aplícalo en todo el país, pero en Sonora no, por un ratito. Ah, pues ya no fue general, porque en Sonora no se está dando ya la violación. Ah, pero ahora en Guanajuato pues vamos a suspender la jugada para que no haya una
huelga y evitamos que sea violación general y sistemática. Finalmente, las condiciones generales de trabajo, de acuerdo con el artículo 87, se fijan por el titular, con opinión nada más del sindicato correspondiente. Aquí no hay negociación colectiva propiamente. Bueno, vean ustedes cómo todo esto que les comento implica la gran diferencia con que el legislador ha tratado del trabajo burocrático respecto del trabajo del apartado. Finalmente, porque ya se acaba el tiempo, en relación a los nombramientos en el siguiente esquema, por favor. Los nombramientos de que habla la ley son de esta naturaleza o de estas características. Puede haber un nombramiento definitivo de acuerdo con el artículo 112. Es aquel que se da por tiempo indefinido para cubrir una plaza respecto de la que no existe un titular. Como les decía hace rato, si alguien solicita una licencia, la plaza tiene titular. Quien ocupa el puesto pues lo hace de manera interina y tiene que salir cuando regrese el titular. Luego el interino, pues es esto que les acabo de comentar, que podemos encontrar regulado por los artículos 6º y 63, los 64, 65 en relación con el 43, fracción octava, establecen el nombramiento de tipo provisional, que es el que se expide para cubrir una vacante temporal mayor a 6 meses respecto de una plaza o puesto en la que existe titular. Luego, el de tiempo fijo, que establece el artículo 12, el que se otorga en una plaza temporal por un plazo previamente definido. Y el por hora determinada, que se otorga en una plaza temporal para realizar una labor o trabajo específico por un plazo indeterminado. Estas son las características de los nombramientos a las que ha hecho alusión la Suprema Corte de Justicia en los criterios que a continuación van a ver, por favor, que siguen. Y aquí viene una cuestión muy interesante para efectos de la permanencia de la inamovilidad de los trabajadores al servicio del Estado. La Corte considera en estos dos criterios cómo debe de interpretarse la situación en que están los trabajadores al servicio del Estado para poder definir si tienen derecho a la inamovilidad o no. Pero se llega aquí a la conclusión de que por la característica tan especial que se da en la contratación de trabajadores por el Estado, se tiene que atender a la naturaleza de la plaza. Y procesalmente hablando, la Corte dice que no importa que la dependencia demandada no conteste la demanda, que no importa que la dependencia demandada no pruebe las excepciones que opuso, que de cualquier manera es obligación del tribunal burocrático y después de los tribunales de amparo analizar la verdadera situación en que se encuentra la prestación de ese servicio. Es decir, no es como en el apartado A, si el patrón no contesta la demanda, automáticamente se tienen por cierto los hechos y automáticamente se condenan, salvo circunstancias muy especiales. Pero acá no. Acá puede no haber contestación a la demanda y puede no proceder esa acción. El trabajador pretende su reinstalación, no necesariamente porque no se contestó la demanda o no se aprobó la acción, procede que se le otorgue una plaza de base. Por ejemplo, muchas veces los titulares se defienden, y esto ha sido ya algo muy recurrente, negando que haya una relación de trabajo. Y afirman, no, lo que existe es una relación de tipo civil. Se firmó un contrato de servicios profesionales o se contrató al trabajador por pago de honorarios. Esto no tiene una relación laboral y por lo tanto no aceptamos que pueda ser reinstalado el trabajador. Bueno, si no prueba que efectivamente el trabajo es de servicio profesional, porque el contrato que presenta lo que hace es describir todas las circunstancias o características de una relación laboral, porque hay la prestación de un servicio personal, porque se asiste a la dependencia cotidianamente, porque se le paga un salario, porque tiene obligaciones y derechos. Aunque no pruebe que eso tiene características de una relación civil, no va a proceder la acción si la naturaleza de esa prestación del servicio, de acuerdo con el tribunal, no permite que proceda esa acción.
Así que ante la falta de defensa del titular, no por eso va a proceder la acción del trabajador. Así que dice la Corte: trabajadores al servicio de entidades federativas, la determinación que existió una relación laboral no implica necesariamente que el Tribunal del Trabajo tenga por satisfecha la pretensión del actor y condene a su reinstalación en una plaza de base. Esto pues sí tiene una justificación en algunos casos. Por ejemplo, si el trabajador fue contratado por una partida presupuestal o el trabajador fue contratado para un tiempo determinado, hay las famosas campañas, por ejemplo, contra el mosquito del dengue, y se establecen periodos, 2 meses, por decir algo. Bueno, se contrata a un grupo de trabajadores para que hagan esas campañas en las rancherías, en las colonias, etc. Termina la campaña, ¿qué pasa con la relación de trabajo? Pues también concluye. Si no hubo contestación a la demanda, en donde se pretende la reinstalación del trabajador y hasta la asignación de una plaza de base, pues esto no permitiría al Tribunal Federal resolver en el sentido de que procede la acción. ¿Por qué? Porque se le diría: pues mira, tú mismo dices que participaste en una campaña y esa campaña duró 2 meses, así que no procede tu acción. Estás contratado por una partida presupuestal que era de 100 millones de pesos, se acreditó que esa cantidad ya se erogó, pues terminó el contrato. No puedes pretender la permanencia indefinida en el puesto de trabajo. Y efectivamente ese tipo de situaciones se pueden dar. Lo malo es que recurrentemente se acude a este tipo de expedientes para deslindarse de obligaciones de tipo laboral. Pero bueno, la Corte en estos 2 criterios, que sigue por favor, establece cuáles son las condiciones para que las acciones puedan proceder, y establece que los tribunales, tanto el Tribunal Burocrático como los tribunales de amparo, pues tienen obligación de atender esa naturaleza especial de la prestación del servicio, para a través de ello determinar si puede proceder o no la acción correspondiente. Todas estas situaciones que les he comentado nos plantean que pues hay un trato muy diferenciado con los trabajadores al servicio del Estado. Desde luego que pues lo que yo les comento es muy opinable, es mi punto de vista a través del ejercicio profesional, a través de estudiar todas estas problemáticas. Yo he llegado a estas conclusiones, pero pues estoy muy consciente de lo que decía el gran poeta Ramón Campoamor: en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, todo es según el color del cristal con que se mira. Y así lo miro yo. Gracias. Agradecemos la participación del magistrado Sergio Pallares Lara, y dando continuación al programa, iniciamos con la conferencia El Derecho Burocrático visto desde la Constitución, por parte de